Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido grabar un nuevo video porque he visto la necesidad de darles a conocer algo a los hermanos cristianos católicos, aquellos hermanos que se están dejando confundir por otras denominaciones o otras iglesias que no son de Cristo, que no vienen de Cristo y que vienen enseñando cosas que la iglesia católica no enseña. Ellos que no conocen la doctrina de la iglesia católica se atreven a enseñarle a los católicos algo que ellos no conocen, y los católicos caen en esa ignorancia, en ese error de ponerles cuidados a ellos y de no escuchar la voz de la iglesia, ¿sí? Jesucristo fundó una iglesia, ¿sí? Y a esa iglesia que Jesucristo fundó dejó un representante, ¿sí?, de esa iglesia. En Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dejó un representante en esa iglesia, y a ese representante le dio poder sobre esa iglesia. Lo que ates en el cielo quedará atado, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Le dio autoridad. Y en Marcos 3:13 nos habla de que Jesucristo reunió a 12 personas, las escogió, él escogió lo que él quiso. Marcos 3:13, escogió a los que él quiso y reunió a los 12. A esos 12 nosotros llamamos, o la iglesia nos enseña, que son los primeros que conformaron la iglesia de Cristo, que fueron los que llevaron el evangelio a todas partes, ¿sí? Por eso Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Está hablando de la palabra de Dios, de llevar el mensaje de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a raíz de eso, yo quiero hablarles a ustedes de un tema acerca de lo que la iglesia de Cristo enseña, de qué día es que se le debe rendir culto a Dios. ¿Qué día fue que Dios, Hijo, que es Jesucristo, nos dejó a nosotros para reunirnos, para rendirle culto a Él, para adorarlo, para glorificarlo, para reunirnos como iglesia, ¿sí?, para escuchar su palabra, para alabarlo, todo eso? ¿Qué día fue que dejó Él? ¿Qué día dejó Él? ¿Y por qué la iglesia enseña que es el domingo? ¿Y por qué la iglesia dice que es el día del Señor? ¿Sí? Antiguamente, y hay muchas citas bíblicas donde habla que en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, Dios le da una ley a ese pueblo, ¿sí?, a Moisés, para que le diera a ese pueblo, y entre esa ley decía que se debía guardar el sábado, ¿sí? El sábado, ese día se le llamaba el Sabbat. Los judíos lo llamaban como el Sabbat, que significa día de descanso, día de reposo o día de descanso. Ese día era especial para los judíos, y los judíos ahí eran donde ellos se congregaban, donde ellos se reunían, donde ellos le daban culto a Dios. Ese día ellos no trabajaban, no hacían ninguna actividad, porque eso estaba prohibido, porque solamente tenía que rendirse el culto a Dios, tenía que hablarse a Dios. Pero eso era en el antiguo alianza, en las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Y para referirme a uno de los textos bíblicos que habla de eso, voy a leerles Éxodo capítulo 20, donde ahí nos habla de que sí Dios dejó el sábado para rendirle culto a Él, ¿sí? Para rendirle culto a Él.
pero eso era en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 8, dice la palabra de Dios: acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tenga que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. Entonces ahí está hablando de que Dios dejó ese día para que la gente descansara y le rindiera culto a Dios, ¿sí? Lo habla la ley, lo hablan los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? La que le dejó Dios a Moisés. Pero eso era ¿a quién? A los israelitas, al pueblo de Israel, al pueblo judío, a la antigua alianza. Pero cuando llegó Jesucristo, Jesucristo cambió esa alianza, antigua alianza, y dejó una nueva alianza, ¿sí? Una nueva alianza que voy a leérselas acá, donde habla Jesús de esa nueva alianza que Jesús trajo. Eso lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, capítulo 22, discúlpeme, capítulo 22, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19 y 20. Ahí nos habla Jesús de la nueva alianza que dejó. Dice la palabra del Señor: los jefes de los sacerdotes, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dice: después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Ahí está hablando de la Eucaristía, cuerpo del Señor, Eucaristía, está hablando ahí. Sigamos. Entonces dice, lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza. ¿Qué dijo Jesús? Esta copa es la nueva, ¿qué? La nueva alianza. Jesús ya está hablando de una nueva alianza, ¿sí? Estaba la alianza antigua, el antiguo pacto, y está la alianza nueva, el nuevo pacto que Jesús dejó, ¿sí? Dice: esta es la copa de la nueva alianza confirmada con mi sangre, lo que nosotros llamamos y decimos que es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo dejó Jesús ahí para que todos los cristianos que creemos en Cristo, creamos que Jesús se quedó en ese pan, y que al comerlo nosotros estamos comiendo su cuerpo y su sangre, su cuerpo y su sangre, su alma, su divinidad, todo completico, nos lo estamos comiendo ahí. Eso lo creemos nosotros los cristianos católicos, sí, porque la Biblia nos enseña. Ahí empieza la nueva alianza. Ahora, ¿por qué la iglesia nos dice que es el domingo? ¿Por qué el domingo? Porque Jesucristo, cuando resucita, porque la nueva alianza o el nuevo pacto se inicia en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir, Él dijo: todo se ha cumplido, todo estaba consumado, ¿sí? Y inclusive Él muere, descansa un sábado, Él descansa el sábado, sí, porque Él debía cumplir la ley. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17: yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Cuándo le dio cumplimiento a Él? Cuando Él murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz y descansó ese día, ese sábado, Él le da cumplimiento a esa ley. Y a partir de la resurrección empieza la nueva ley o la nueva alianza, la de los cristianos, ¿Por qué? Porque a partir de ese día
se empiezan a reunir los cristianos. No hay una cita bíblica, no hay una cita bíblica donde diga que los cristianos, estoy hablando de los cristianos, no de los judíos, que de los cristianos se reunían un sábado. Siempre habla de que se reunían un ¿qué? Un domingo. Vamos a iniciar primero en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, ¿sí? Capítulo 20, versículo 1, que nos habla de que Jesús resucita un domingo, ¿cierto? Dice, el primer día de la semana, ¿cuál era el primer día de la semana? El domingo, porque el séptimo día era el sábado, ¿sí? 7 días, el sábado. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba quitada. En el sexto dice, detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y también vio allí la venda, y también vio que la tela había servido para envolverla en la cabeza de Jesús, no estaban las vendas sino enrolladas puestas. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio vio lo que había pasado y creyó. Entonces, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Entonces aquí está hablando de que Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y en el versículo 19 dice, al llegar la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? Del primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día? El domingo. Dice, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes, paz a ustedes. Ahí está diciendo que Jesús se reunió el primer día de la semana, o sea el domingo, se reunió con los discípulos, con los apóstoles, y les dijo paz a ustedes. Él no les dijo a ellos, ustedes por qué están reunidos hoy domingo, háganme el favor y se me van todos, y porque ustedes saben que tienen que reunirse el sábado, porque el sábado es el día del Señor. No, él inclusive llegó y les dijo a ellos paz a ustedes. ¿Y por qué él ratificó eso? ¿Por qué él dejó el domingo para el día del Señor, para que le rindiéramos junto a él? Porque a los 8 días vuelve y se les presenta él a ellos, ¿sí? Y les dijo lo mismo, la paz está con ustedes. Entonces está diciendo, si hubiese sido el sábado, él no se hubiera reunido entonces a los 8 días con ellos se hubiera reunido un sábado, pero él se reunió fue un domingo, como lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 26, dice, 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y una vez Tomás estaba también con ellos. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y saludó diciendo, paz a ustedes, paz a ustedes. ¿Qué día se reunió Jesús con ellos? A los 8 días. ¿Y qué día era? El domingo. El domingo. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de Pablo, que apareció como 30 años después de Jesucristo? Como 30 años después de Jesucristo apareció Pablo. ¿Qué día se reunía él con los cristianos? No con los judíos, con los cristianos. ¿Qué día se reunía él? Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, 7. A ver qué día se reunía Pablo con los cristianos. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan. Pablo dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Nos reuníamos ¿para qué? Para partir el pan, lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Pablo partía el pan con sus hermanos, con los cristianos, el primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿sí? Y Pablo estuvo hablándole a los
creyentes. ¿Quiénes los que están ahí? Los creyentes, ¿sí? Acuerdo a lo que Jesús dijo en Marcos 16:15, ¿sí? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, y el que no crea, se que condenará. Entonces aquí está hablando de los creyentes, aquellos que creyeron, ¿cierto? Y en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, nos muestra también Pablo que también era un domingo que ellos se reunían. 16:2 dice: los domingos, dice Pablo, los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardado, para que cuando yo llegue no se tenga que hacer estas colectas. ¿Qué día se reunió con ellos y Pablo les decía que hicieran la recolecta? Los domingos, los domingos. ¿Por qué? Supongamos que era el sábado que se tenían que reunir ellos. Entonces, ¿por qué dice que se reunían los domingos para recolectar la colecta? ¿Qué día era que se recolectaba la colecta? Si hubiese sido el sábado, tendría que haber sido el sábado. Sí, porque el sábado es que está todo el mundo orando y todo el mundo está rindiendo el culto a Dios. Pero ¿qué día se reunieron? El domingo. Y el domingo fue que Pablo les dijo: hagan la colecta. ¿Sí? Hagan la colecta. Entonces, Pablo nos enseña que era el domingo que se reunían. ¿Para qué? Para rendirle culto a Dios. Ahora, ¿quién fue el que le puso el nombre de Día del Señor al domingo? ¿Quién fue? Acuérdate que el sábado, ¿cómo se llamaba? Sabbat, o día de descanso o de reposo, ¿cierto? Pero el domingo, ¿cómo se llama? El domingo, ¿cómo lo llaman? Lo llaman el Día del Señor. El domingo se llama, ¿qué? Día del Señor. Eso lo habla en Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. El apóstol Juan, él nos enseña, él fue el que le puso el nombre de Día del Señor al domingo. ¿Sí? El día que se le rendía culto a Dios, a Jesucristo. Dice, versículo 10, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice: y sucedió que el día del Señor, dice Juan, y sucedió que el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu Santo, y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, que me decía: escriba en un libro lo que ves. Entonces Juan le coloca el nombre del día del Señor al domingo, ¿cierto? Donde se reunían los cristianos. Ahora, miren que Dios ya había pensado en acabar el sábado, en terminar el sábado, ¿sí? Para que para cambiarlo por otro, Ya él pensaba ya en quitar ese día, porque ya no le agradaba a él el día sábado, porque los judíos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces ya pensó en dejar otro día. Vamos a leer primero qué dice Isaías en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 1, versículo 14 creo que es. Vamos a mirar a ver qué nos dice Isaías 1. Isaías capítulo 1, versículo 14. Dice Isaías, dice: aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Aborrezco. Dios está hablando de que aborrece. Dice: aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas. Dice: estas reuniones se me han vuelto tan molestas para orar. Dice: yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, ya no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre, lávense y límpiense, apártese de mí las maldades. Eso lo dice el 14. El 13, miren lo que dice el 13. Dice: no me traigan más ofrendas sin valor. El versículo 13. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado. Dice: ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva
y el sábado, pero yo no soporto esas fiestas de gente que practican el mal. Y por eso en el 14 él dice, aborrezco sus fiestas, dice, y sus reuniones. Estaba hablando de qué día, del día sábado que se reunían con ellos. Dice Dios, yo ya las aborrezco. Yo ya aborrezco todas esas fiestas que ustedes hacen, todos esos cultos que me rinden, lo que ustedes hacen el sábado, lo que ustedes hacen en luna llena, eso yo lo aborrezco, eso ya no quiero saber nada de eso. Y en Hebreos, capítulo 4, versículo 8, es donde Jesucristo cambia el día sábado por el día domingo, en Hebreos, ¿sí? Aquí vimos que Dios ya pensaba en cambiar eso. Y en Hebreos Jesús habla de eso. Hebreos capítulo 4, versículo 8. Hebreos 4, versículo 8, dice la palabra del Señor, dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, ¿qué era el reposo? El sábado, el día de descanso de los judíos. Entonces dice Josué, el escritor de la carta a los Hebreos, dice, porque si Josué, ¿quién era Josué? Josué, ¿a dónde pertenecía? Al Antiguo Testamento. Josué era el que reemplazó a Moisés. Cuando Moisés muere, el que reemplaza a Moisés es Josué. Entonces dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. Dios no había hablado de otro día. ¿Está hablando del mismo día? No, está hablando de otro día. Dice, si Josué les hubiera dado el día de reposo, no habría necesidad de hablar de otro día. Está hablando de otro día, ¿sí? ¿Cuál es ese otro día? El domingo, que es el día del Señor, que ya lo miramos, ya lo mostramos con las citas bíblicas, donde ahí dice que los cristianos se reunían el domingo. Los cristianos se reunían el domingo, ¿sí? Entonces miren la importancia, hermanos. No se pongan a creerle a aquellas personas que vienen a hablarnos a nosotros de doctrinas diferentes, de cosas que nosotros, que la iglesia no enseña, ¿sí? Creámosle a lo que la iglesia de Cristo nos enseña, que es la iglesia católica. Miren que el apóstol Juan ya pensaba en eso, ya pensaba que iban a venir personas a engañarnos, a enseñarnos mal, a cambiarnos nuestra fe, y entonces por eso él llegó a decir esto, que lo debemos tener en cuenta todos los hermanos cristianos católicos. Debemos tener en cuenta esta recomendación que Juan nos deja a nosotros, ¿sí? Eso está en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Ahí Juan nos deja un encargo a nosotros, nos deja algo que nosotros debemos tener en cuenta, y con esto termino de explicarles lo que yo quería traerles acerca de que Jesucristo dejó el domingo. ¿Para qué? Para rendirle culto a Él, para ir a adorarlo, a glorificarlo, a escuchar su palabra, ¿sí? Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, está hablando de lo que Cristo enseñó, está hablando de la palabra de Dios, está hablando del Evangelio de Jesucristo, la buena nueva, la nueva noticia, dice, de la doctrina de Cristo, dice, cuando cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Aquellas personas que llegan a enseñar a nosotros algo diferente a lo que Cristo nos enseñó, ¿sí? ¿Qué nos enseñó Cristo? Que nos deberíamos reunir, ¿cuándo? Los domingos. Si llega alguien a decir que no es un domingo, que es un sábado, eso ya no es doctrina de Cristo. Entonces dice, no tiene a Dios, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y también tiene al Hijo. El que permanece firme en la fe que nos enseñaron a nosotros nuestros primeros padres, ¿sí? Que nos enseñaron nuestros primeros padres cuando Pablo dijo allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14, dice que nosotros debemos ser fieles
a la fe que nos enseñaron nuestros primeros padres. Entonces dice Juan, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios, pero el que permanezca en la enseñanza tiene al Padre y también tiene al Hijo. Luego dice en el 10, si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica nos enseña a nosotros. Nosotros debemos hacerle caso a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica, no a las demás, no a lo que hablan los demás, es a ella, a la enseñanza de ella. Si alguno va a visitarlo a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, porque quien lo saluda será cómplice de sus malas acciones, de sus malas obras. Entonces Juan está haciendo aquí tajante, dice, ustedes no deben recibir a nadie que venga a hablarles a ustedes de una doctrina diferente, a una enseñanza diferente a lo que a ustedes les han enseñado, en este caso lo que nos enseñó a nosotros la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que un cristiano católico cree? ¿Cuál es nuestra profesión de fe? ¿Ustedes se han preguntado cuál es nuestra profesión de fe? ¿Ustedes creen realmente en eso? Sí, en la profesión de fe, ¿cuál es? El creo. Cada vez que ustedes venga alguien a visitarlo a ustedes pueden decir, nosotros somos fieles, creemos y somos fieles a lo que la Iglesia nos enseña. La Iglesia nos enseña que nuestra profesión de fe es el creo y nosotros creemos en eso, no necesitamos escuchar ni creer en más nada. ¿Qué dice el creo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Dios, ¿sí? Que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Eso es lo que cree un cristiano católico. Eso es lo que cree un cristiano católico. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Me voy a despedir haciendo la oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro y una Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.